Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, tardes, noches, mañanas, madrugadas, cuando sea que ustedes están viendo este proceso de consagración de la Santísima Virgen María. Bienvenidos, ya estamos en esta tercera parte que se trata sobre el conocimiento de la Virgen María y también es una parte fundamental porque es como el grueso de lo que tenemos o de lo que pretendemos en nuestro proceso de consagración. En este día número 21 que se titula La verdadera devoción a la Virgen María, vamos a utilizar por primera vez una carta diferente en estas reflexiones que venimos haciendo. Déjenme, yo les explico eso. Como ustedes saben, para los que ya se van a reconsagrar, bueno, si esa palabra se puede decir, pero que van a renovar su consagración, tal vez ya lo saben, pero para los nuevos, este método que estamos utilizando es el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y el método de San Luis María Griñón de Montfort nace de unos escritos por allá en 1712 que Montfort, unas cartas que Montfort le está escribiendo a la Virgen María. Hay unos que hablan de unos momentos místicos. No vamos a entrar en la teología de esa misticidad, pero es una forma como Montfort se estaba conectando con la Santísima Virgen María y estaba desarrollando un modelo para la cristiandad, para el resto de los creyentes en un tiempo 1700, en un tiempo de muchos cambios, no solamente en la vida eclesial, sino sociales. Estaban empezando revoluciones, había como un cambio de época. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy con la inteligencia artificial, hay un cambio. Lo que se vivió en el 2000 con el Internet, hay un cambio. En 1700 habían otros desarrollos, unos movimientos que estaban acabando como con unas prácticas que se hacen en la Edad Media, ahora estaban entrando en la modernidad. Entonces es un tiempo de cambio para no enredarlos. Montfort está planteando su reflexión en medio de muchos cambios sociales y eclesiásticos de la Iglesia. Entonces él empieza a compartir estas cartas. Todo esto que hemos hecho nosotros, estas reflexiones cortas, han sido tomadas del Tratado de la Verdadera Devoción, que es esa primera carta que Montfort está compartiendo con la Virgen María, pero ese grueso de toda la teología de Montfort eran tres cartas. Entonces tenemos el Tratado de la Verdadera Devoción, que es del que estamos haciendo estas reflexiones. El segundo, que lo vamos a usar en este día número 21, vamos a estar reflexionando en esa segunda carta de Montfort que se llama El secreto de María. Y el tercero, que es El secreto admirable del Santísimo Rosario. Verdadera devoción, el Tratado del Secreto de María y el Tratado de la Importancia del Rosario. Esos tres libros, esas tres cartas, eran lo que componen el grueso de toda esta idea que tiene Montfort de la Virgen María y esta relación que le está planteando con ella. Esta reflexión que vamos a hacer hoy, que es del secreto de María, los numerales del 23 al 29, tienen que ver mucho con las devociones que nosotros usamos como cristianos para conectarnos con la Virgen María. Pero antes de eso, déjenme hacerles un breve resumen de qué es lo que esta carta, el secreto de María, trata, porque entonces ustedes se me pueden desviar y pueden estar pensando que esto trata como de unas revelaciones o de cosas místicas, y esta carta no tiene que ver nada con eso. El secreto de María, básicamente lo que era su papel fundamental en el proceso de la salvación, como ella fue caminando con los discípulos en un proceso de fe para acrecentar su encuentro con Él, y cómo ella se fue configurando como la reina de la iglesia, la reina de los apóstoles. Y empieza a utilizar una figura que es muy bonita, que me parece que del secreto de María es lo más relevante, aunque yo no le di la lectura más profunda, le di una lectura muy rápida a esa carta. Habla del árbol de la vida y sobre todo dice que somos esclavos del amor. O sea, eso es una de esas cosas de la Virgen María que son muy poderosas, porque es entender como nuestra propia entrega al Padre, nuestra propia relación con Dios en términos de esclavitud. Nosotros somos sus siervos, no lo merecemos y Dios nos lo da todo. Entonces, ser esclavos del amor es una devoción muy profunda y un hecho muy bonito y muy admirable. Entonces, cuando se acuerden de esa expresión, esclavos del amor, eso es de esta carta del secreto de María de San Luis María Griñón de Montfort. El comienzo de la reflexión del día 21 es sobre el papel de María y cómo nosotros debemos hacer para poder conectarnos con ella. ¿Por qué Montfort está planteando esto?
porque Montfort tiene un problema con las devociones que hay de la Santísima Virgen María. Entonces, Montfort está pensando que si bien nosotros rezamos, nos conectamos bíblicamente con ella, una consagración a María, ser esclavos del amor, de acuerdo a María, implica que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas con nuestra vida, que no son solamente prácticas vacías, sino que nosotros tenemos de corazón en nuestra vida interior, que ya hemos hablado, en nuestra vida exterior, que cambiar algunas prácticas para podernos conectar con ese misterio de Jesús en la cruz. Entonces lo establece muy bien Montfort en esta carta El secreto de María. Él dice, no estoy diciendo que las demás consagraciones que hay de María son malas. No lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay una forma, como él propone, que se puede mejorar. Entonces, esta reflexión del día 21 está basada en 3 tipos de devociones que los cristianos tenemos que tener para podernos encontrar en ese camino de fe con el Señor. La primera de esas devociones que nos propone San Luis María Griñón de Montfort implica los deberes que tenemos nosotros como cristianos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como gente que cree en Jesucristo para poder alcanzar nuestra salvación? Entonces, eso antiguo de derechos y deberes, todos tenemos derechos y deberes. ¿Cuáles son los deberes que tenemos nosotros como cristianos? Cuando decimos que creemos en Dios, en la iglesia, ¿qué deberes eso implica? Uno de los deberes primeros es evitar el pecado. Y dice que el pecado mortal lo que hace es que nos distancia completamente del Señor y que el mayor problema no es la redención, porque Dios ciertamente nos puede perdonar y nos puede ayudar a volver, pero ese volver para los cristianos es muy difícil. Entonces en el secreto de María Montfort habla de qué difícil es para los cristianos salir del pecado. Es por eso que en la parte número 2 él enfatizaba tanto, incluso un poquito en la parte número 1, que yo se lo repetí muchísimas veces. Tenemos que saber que el pecado es más fuerte que nosotros. Entonces Montfort dice, si nosotros ya sabemos que el pecado es tan fuerte, nosotros tenemos el deber de evitarlo, porque es muy difícil salir de ahí. Él dice que una de las segundas cosas que podemos hacer como cristianos es siempre obrar más por amor que por gloria misma. Entonces los cristianos hacemos todo porque entendemos que en Jesús está la plenitud de la felicidad. Entonces nosotros obramos en el amor, no buscando nuestro propio reconocimiento, que claramente eso no va a estar bien. Resumiendo esta primera devoción, cumplir los deberes que tenemos como cristianos y siempre obrar en el amor. Luego él nos propone una segunda devoción que podemos hacer para estar conectados con ese misterio de la Virgen María. Dice él que tenemos que amar y venerar a la Virgen María. Y con ese amor y esa veneración desarrollamos una confianza y esa confianza nos lleva a un acto externo. Ese acto externo que nos propone él es el rosario y los escapularios, es decir, las formas físicas de entender cómo nos estamos conectando con el Señor, tener el rosario a la mano, tenerlo en el cuerpo, tener una medalla, tener una forma que te ayude, una forma física que te ayuda a conectarte con ese misterio. Y la otra parte que él dice es entrar a las cofradías. Claramente nosotros en nuestra diócesis no tenemos muchísimas cofradías, pero una cofradía es básicamente un grupo con oración intencional. Es un grupo que se dedica a un carisma específico y a raíz de ese carisma específico una espiritualidad se incluye y empiezan a desarrollar entonces obrar, hacer obras de caridad, dar comida a los pobres. Las cofradías desarrollan un tipo de espiritualidad a partir de la acción inminente del impacto social. Entonces este segundo camino o esta segunda devoción va a ser rosario y siempre estar conectada con las formas físicas de fe, tener un rosario, escapularios o cualquier forma que te ayude a recordar que estás conectada con el siguiente, que estás conectada con ese misterio que sigue, ese siguiente misterio del amor del Jesús, que es la plenitud de la vida y la felicidad. Y él dice que esa tercera devoción, esa tercera práctica que puede ser muy buena para nosotros los cristianos es entenderse como un esclavo, esa expresión que les conté al comienzo de esta carta del secreto de María, es sentirse un esclavo, es sentir que uno depende enteramente de otro. Ese otro es Dios, que uno depende de Él, que Él es el que da las órdenes, que Él es el que comanda, que Él es el que lleva, que Él es quien dirige.
En esencia, esta carta del secreto de María nos está llevando a entender que nosotros nos tenemos que marcar con esa fuerza del Espíritu Santo y que por eso nosotros tenemos que entregar absolutamente todo lo que somos al Señor Jesús y a la Virgen María. Él dice acá una expresión muy bonita y es que María es como una especie de camino que nos ayuda a conectarnos con Dios, pero que ese camino, y lo dice el secreto de María, que esa expresión es muy profunda, ese camino nos enseña a convertirnos en esclavos. Entonces, ser un esclavo, como ya se los dije, es entregarse plenamente al Señor. Así que espero que hayan disfrutado esta lectura del día 21. Es un día, yo lo podría titular como informativo, porque nos da así como una información somera de qué es lo que Montfort está haciendo y nos da la oportunidad de reflexionar sobre la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort, que es muy amplia. No se les olvide, lo que estamos haciendo es el Tratado de la Verdadera Devoción, pero hay otros dos tratados que son cartas de San Luis María Griñón de Montfort, una es más larga, otra más corta, pero que si ustedes están interesados en hacer lectura futura, pues ahí están esas otras cartas que son la trilogía de San Luis María Griñón de Montfort. En resumen, 3 devociones: cumplir los deberes como cristianos, amar, utilizar una medalla, un rosario o lo que a usted le ayude a identificarse como seguidor de la Virgen María. Y tercero, reflexionar en ser un esclavo, convertirse en un esclavo que lo entrega todo para estar con el Señor. Para terminar, les quiero dejar una tarea como todo el día. Hoy yo les quiero pedir que ustedes traten de, como siempre les digo, escribir, que para mí escribir es tan importante, que ustedes escriban como tarea de hoy, que ustedes escriban qué es para ustedes un esclavo. Y una vez ustedes vean eso, lo que es un esclavo, después usted trate de pensar cómo usted puede ser un esclavo de Dios, cómo usted puede conectarse con ese misterio de Dios. La palabra esclavo nos suena muy fuerte, pero el esclavo no solamente es el que sufre y padece y carga, sino el que hace una exclamación, el que habla sobre su jefe. Así que no se les olvide que nuestro Dios, nuestro máximo jefe, es el Señor Jesús y que estamos llamados a conectar con Él. Hagamos una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día 21, te damos gracias por esta trilogía de San Luis María Griñón de Montfort y te pedimos que nos llenes de gracia para poder entender que el mayor secreto de la Virgen María era recibir tu amor y entenderse como esclava de Él mismo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un maravilloso día número 21. Chao, chao.